No, volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre los efectos que puede tener la destitución que se hizo contra el alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría. Yo quería preguntarle si en el fondo, porque uno ve también que en el caso de Gustavo Petro, o por lo menos Gustavo Petro lo ha esbozado en estas dos plantones que ha hecho en el Palacio Líbano, y es que detrás de eso hay un sesgo que impide de alguna manera el surgimiento de una izquierda. Y que más o menos da a entender que hay un sesgo contra la izquierda, que por el hecho de ser de izquierda, no de guerrillero, porque fíjese que él no creo que sea el tema guerrillero, sino ser de izquierda. Petro es un hombre de izquierda, y en el lenguaje es un hombre de izquierda. Entonces la pregunta es, ¿estamos de verdad preparados en este país tan conservador, porque es un país muy conservador, para una izquierda en el poder? O sea, para una izquierda que no sea como la del pueblo, que la izquierda esa nunca va, esa no construye. Esta es otra izquierda que dice, bueno, voy a gobernar. ¿Estamos preparados? Yo creo que el país, la sociedad, la gente está preparada para cambios, pero la resistencia al cambio principal está en el poder. Los escenarios de poder son más conservadores que nuestra sociedad. Y ahí es donde se ejercen obstáculos. Petro hizo un recuento histórico que se puede estar o no de acuerdo, pero es real, desde Uribe hasta Galán, no por la izquierda, a los alternativos, a los que en su momento se plantearon el establecimiento, los para, los tranca y abusa, y eso ha pasado repetidamente en la historia, no solo con la izquierda, con figuras como estos liberales. Pero, a ver, María Jimena, yo ahora sí sí creo le que... voy a decir Carlos Fernando. Bueno, por favor. No Carlos Gustavo. Carlos Gustavo no. Petro, le iba a decir. Yo sí veo que, un poco lo que decía Angélica, a mí me preocupó desde el principio la actitud de Gustavo Petro y en el discurso frente al proceso de paz, por ejemplo, y al discurso de izquierda, refiriéndose que él estaba abriendo unos espacios de izquierda en la política, un poco... un sentimiento de que él estaba un poco por encima de la posibilidad de que él lo fueran a investigar o a sancionar, porque eso era ir en contravía de todo lo que él representaba. Y me parecía peligroso ese discurso, porque pues nadie estaba por encima. Yo creo que él sí cometió errores graves en el tema de las basuras. ¿Como para destituirlo? No, de pronto no para destituirlo, pero sí errores graves y con conocimiento, digamos. Le dijeron, ¿está preparado Aguas de Bogotá para asumir eso de la noche a la mañana? No hizo caso, no estaba preparado, sí, lo hizo. 3 días de caos de Bogotá. Y 6 meses recogiendo basura en volquetas, ¿no? Cuando eso la ley no lo permite. O sea, eso pasó. Son errores graves. Ahora, que eso amerite la destitución, amerite los 15 años, de pronto no. Creo que sí puede haber sido excesiva la decisión. Pero me preocupaba desde un principio esa actitud de Petro de que nosotros estamos un poco por encima. Ojo con nosotros, no se van a meter con nosotros. Pero también yo creo que uno no debe eventualmente decir que se le cierran espacios a la izquierda. Bueno, esto es una decisión, pero en el pasado él sentía una persecución de todos los sectores, tenía como un delirio de persecución porque lo criticaban, porque atacaban sus decisiones, y pues el gobierno de Petro... Había cosas ya exageradas. No, pero el gobierno de Petro, María Jimena, ha sido porque él salió a hablar de vender el ETV, y entonces casi lo emergencia económica, pánico. Bueno, sí, pánico, por favor, eso, o sea, pero María Jimena, había una exageración. Sí, ¿dónde estaban cuando a Samuel no le vieron nada? Sí, sí. No, bastante, le vimos a Samuel y le denunciamos. Pero poco pasó. Ah, bueno, pero eso es que eso ya no le no por algunos como usted. No, pero él denunció con Petro. De los pocos, sí. Con Petro, exactamente, con Petro denunciamos eso. Sí, sí. Pero María Jimena, me refiero a que hay momentos en que uno ve que el alcalde Petro, digamos, se sentía un poco por encima de eso, y eso no era sano tampoco para la democracia. Había que, y en su forma de gobernar creo que ha cometido errores, y eso no se puede opacar tampoco con esta decisión. Por ejemplo, fue un alcalde que ha tenido más de 41 funcionarios de alto nivel que han renunciado en menos de 2 años. Entonces, la capacidad de gerencia del alcalde ha sido... Pero eso lo debe sancionar la ciudadanía. No estoy diciendo eso, exactamente, eso es otra discusión. Pero no. Ahora, yo habría preferido que fuera un proceso de revocatoria el que decidiera si el alcalde se quedaba o se iba. Yo creo que eso habría sido más sano para el país, para la ciudad, para el mismo Petro, que eso hubiera sido un proceso democrático donde se decidiera sigue o no sigue. Pero desde el comienzo, Guillermo, desde el comienzo, o sea, Petro se ha sentido perseguido. ¿Había razones para que se sintiera perseguido o no? Yo lo que creo es que Petro, en su trayectoria política, ha tocado callos y digamos, es un hombre que
que ha construido contradictores, enemigos, y Angélica recordaba muy bien, o tal vez tú, María Jimena, cuando siendo electo, no se ha posesionado, siendo electo, habló de la fusión de las empresas del distrito, no, lo denunciaron por pánico económico. Eso me parece exagerado. Que esa denuncia fue archivada. Sí. Ahora, yo también comparto con Carlos Fernando, Petro cometió errores gerenciales. Sí. Es más, recuerdo que el famoso día de las basuras, yo llamé a Angélica y le dije, sí. Angélica, ¿tú qué crees que va a ocurrir? Porque yo estaba en la calle, iba para cualquier lado y veía la basura y eso era angustiante. Y yo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta ciudad? Y yo recuerdo que llamé a Angélica y bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué va a ocurrir? Y luego las volquetas y la traída de los carros recolectores de los Estados Unidos en el estado en que los mostraron los medios de comunicación. O sea, él cometió errores, sin duda los cometió y a mí eso me duele porque lo admiré en el Congreso y porque todos los esfuerzos, porque la izquierda puede hacer un buen gobierno, me parece que son esfuerzos en favor de la democracia. Pero yo quisiera agregar algo más y un poco estar contigo en el tema de que esta es una sociedad muy conservadora. Y al principio yo decía que normalmente nuestra sociedad todo lo quiere resolver por la vía del castigo, por la vía punitiva. Y resulta que el mundo va en una dirección distinta a la nuestra. Y le voy a citar este ejemplo que tiene que ver con el tema de la Procuraduría. La Convención Americana, que es la carta del sistema interamericano, de la que Colombia es signatario, dice en su artículo 23, los derechos políticos solamente pueden ser limitados por autoridad judicial penal. Juez. Solo un juez penal puede limitar los derechos políticos. Y en la ley 734, la ley disciplinaria, los legisladores de esa época, yo no estaba en el Congreso todavía, y los de antes, los del Código Disciplinario de antes, también los legisladores de esa época, le entregaron a la Procuraduría la facultad de limitar derechos políticos, no obstante que la Convención Americana está diciendo otra cosa. Y la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, la sociedad colombiana todo lo quiere resolver por la vía del castigo, de la sanción radical, y también por esa vía estamos desconociendo derechos, mientras que el mundo dice, y el sistema interamericano, los derechos políticos, que son derechos muy importantes, son derechos humanos, solo pueden ser limitados por un juez. Aquí le entregamos a una autoridad administrativa, por la vía de la ley, esa facultad. Y Petro va a ganar en unos años. En unos años el Estado, así como el alcalde en Caracas, Leopoldo López, precisamente por esa norma, va avanzando en su proceso. De hecho, está ya favorablemente, porque en Venezuela la justicia chavista, politizada, chavista, destituyó a un alcalde de la oposición en su momento, ganó internacionalmente este proceso. Entonces, en unos años, mire, el otro Congreso va a reformar la Procuraduría, y no la va a reformar por los 800 que ha sancionado, ni por las mujeres perseguidas, ni por los matrimonios frustrados. En el imaginario y en la historia va a quedar la reforma de esa Procuraduría por la injusticia que cometieron hoy con Petro. Y en unos años, este hombre va a ganar internacionalmente. El saldo social y pedagógico es nefasto, perdimos todos, aquí no hay vencedores. La ciudad es la que más perdió, porque la inestabilidad, la transición nos mantiene en una situación negativa, y la historia va a mostrar cómo esta arbitrariedad se consumó. Hace un año largo, y creo que Carlos Fernando ya estaba trabajando en el gobierno, promovimos una ley de participación ciudadana, que hoy la Corte, como es una ley estatutaria, la revisó, la devolvió al Congreso para repetir una votación en la conciliación, y nuevamente está en la Corte, es decir, no ha entrado en vigencia. ¿Sí? Pero en la exposición de motivos de esa ley decimos una cosa que... Y ahora se va a hacer otro estatuto de participación ciudadana. No, ya está hecho. Sí, pero en La Habana están planteando otro estatuto de participación ciudadana. Sí, eso es cierto, pero en la exposición de motivos de esa ley nosotros decimos que lo que hace falta en Colombia es flexibilizar los requisitos para la participación ciudadana, de tal manera que la gente, en lugar de acudir a los organismos de control, acuda más a la actuación política para controlar a la administración pública. Que sea más fácil la revocatoria del mandato, claro, que sea mucho más fácil, que se exijan menos firma, que el umbral sea menor, porque la gente, a veces en la angustia de observar administraciones que no funcionan, pues se dedica, como se dice comúnmente, a empapelar a los funcionarios públicos y no a dar el debate político, porque es que políticamente revocar a un alcalde es, en la práctica, casi que imposible.
por lo que la ley exige en términos de umbrales. Bueno, para eso tenemos al procurador. El síndrome de las guías a nivel nacional, local, el miedo a los órganos de control politizados electos por la corporación de turno, la asamblea o el consejo, que ponen el personero para controlar o para tapar. Pero, por ejemplo, tocando el tema del procurador, el procurador se mete en casos que no tienen competencia. El propio ministro de Justicia señaló que no tenía competencia para decirle nada, ni amonestar al presidente en términos de participación política, porque no era su juez. Sí, él no es el juez disciplinario. No era su juez. ¿Ustedes qué opinan de eso? Se cree, yo está estoy de acuerdo volando. con lo que dijo el ministro, creo que, y además estaba como acorralando al presidente un poco, o sea, no podía tomarse un café en la casa de Nariño con nadie porque iba a pasar algo. Entonces sí creo que lo que dijo el ministro de Justicia está ajustado a lo que había que decir, o sea, no, el procurador, y hay casos históricos, el caso de Carlos Lleras, cuando lo llamó el procurador a decirle pilas porque estuvo en una reunión, pero una cosa es que haga un llamado el procurador al presidente de que garantice, digamos, la transparencia, la no participación en política cuando no lo pueda hacer, etcétera, y otra cosa es que lo esté persiguiendo para mirar eventualmente qué es lo que está haciendo. Me parece que eso es excesivo, obviamente, eso no está en sus funciones. Mientras él va a una cantidad de eventos Luis políticos. Alfredo Ramos lo aplaudió en Medellín no hace mucho, ¿no? Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo, no se vayan. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre los efectos que puede tener en la política, en el escenario de la democracia colombiana, en el futuro, la destitución del alcalde Gustavo Petro por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Yo quería preguntarles si esto va a incidir o no en la campaña electoral. ¿Ustedes creen que esto incide en la campaña electoral? Sí. Angélica, que está... Sí, claro que sí. Empezamos oficialmente ayer con la inscripción. Estamos a 3 meses de las elecciones de Congreso, a 5 de las de presidente. ¿Y cuándo va a ser la de alcalde? Estará en la mitad. Yo guardo la esperanza, pero si el procurador es la segunda instancia, pues hay que irse haciendo la idea de cómo se maneje este momento. Pero va a alterar el mapa político. De cómo se maneja depende. Y yo espero la serenidad, la madurez de Petro, que es un líder consciente del momento histórico que estamos viviendo, ese apoyo al proceso de paz, y cuando les dice pilas allá al gobierno y a las FARC, sigan en su proceso, que esto no incida, sí puede impactar las elecciones si se maneja bien el mensaje. Él habla de un movimiento nacional que estaría surgiendo. ¿Usted cree que ese movimiento de los indignados, que realmente hoy estaba con César Pachón ahí en la plaza, en el balcón, ¿usted cree que eso puede prosperar? Hay que ver si los indignados tienen la cédula inscrita y quieren canalizar en los que estamos como candidatos su indignación. Hay que verlo. Además todavía la pueden inscribir, Angélica. Hasta el 9 de enero pueden inscribirse. Hasta el 9 de enero sí. pueden Y yo puedo representar los indignados. 110 cámaras. No, pero esto fue con cuña y todo. Yo creo que sí va a influir. Puede influir en el tema de la paz, por ejemplo, creo yo, puede influir en eso. Además, Petro pues se fue lanza en ristre ya contra Uribe y contra Pacho, ¿no? De frente ayer los señaló inclusive estar supuestamente detrás de esta decisión. Entonces yo creo que esto va a polarizar alrededor de ese tema de la paz, o va a contribuir a esa polarización del proceso electoral alrededor del tema de la paz, y quienes están a favor de la paz y quienes no. ¿Y usted cree que eso va a ser así, pero no afecta el mapa político, sí? Sí, claro, va a influir, porque va a haber eventualmente, si estamos además en un proceso electoral de Congreso y al tiempo prácticamente un tema de alcalde de Bogotá, eso va a influir, por ejemplo, en las elecciones en Bogotá. ¿Y usted se va a lanzar a la alcaldía o no? Pues yo como Navarro, yo me inscribí ayer como candidato al Senado. Yo tengo un compromiso con el partido, pues me pidieron que fuera jefe del partido y además candidato al Senado. Obviamente hay gente que me está diciendo que lo contemple, lo veo difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dejar tirado el partido de así de un momento a otro? Digamos, asumí un compromiso con ellos, al Senado, la lista, no me parece fácil tomar esa decisión.
Porque es año y medio. Es año y medio, además. Año y 8 meses, ¿no? Son año y 8 meses también. Pues depende, no se además, sabe porque cuándo. todavía no es tan firme también, ¿no? Entonces depende de muchas O cosas. sea, usted esta vez pasa. ¿No? Pues lo veo muy difícil, francamente. El partido me pidió que siguieran la contienda al Senado por ahora. Guillermo. Sí, no, yo creo que va a influir. Obviamente el tema de la paz ya era un tema que venía desde antes de esta destitución. Sí, y yo diría que la destitución un poco ayuda a incrementar esa polarización que ya existía. Pero me parece a mí que el otro efecto es que es un argumento más para las reformas institucionales que el país está necesitando. Fíjese usted, María Jimena, que cuando vino el escándalo del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, nuevamente entonces ahora sí hay que hacer reforma a la justicia. Ahora viene esta destitución y entonces aquí en este programa y los analistas todos están preguntando, ¿es que tiene demasiado poder la Procuraduría? ¿Es que no hay que limitarla? En fin. Sí. Y yo creo que todos estos acontecimientos que le acabo de mencionar, lo que van es generando un ambiente, seguramente para que el próximo Congreso haga una reforma institucional que acabe con esos cruces a la hora de elegir las cabezas de los poderes y de controlarlos. ¿Hacer eso? ¿Quitarle privilegios? Yo creo que sí. A los políticos, mire, los yo estoy magistrados. Yo le dije a un periodista, a un colega suyo de la revista Semana, le dije, sí, una de las razones que a mí me animó para buscar continuar en el Congreso, porque estuve pensando en no continuar, fue el proceso de paz. Y es que el proceso de paz para mí no es solamente la firma del documento en La Habana, es también la posibilidad de hacer un rediseño institucional del país en muchos órdenes, pero entre otras cosas en es que este es un tema pendiente y creo que por fortuna se inscribieron como candidatos al Congreso personas como las que me acompañan y no lo hago en un acto aquí de la monería con Angélica y con Carlos Fernando. Yo conozco de ambos. Estos tres son todos muy buenos. ¿Para qué voy a decir pero además sí, de los aquí presentes también hay otra gente muy buena. Y creo que este Congreso sí es un Congreso que puede dar la talla para hacer la reforma institucional que está pendiente de hacerse. ¿Ustedes sí creen que este Congreso puede dar la talla? O sea, es que uno dice, dan la talla, hay personas idóneas, interesantes que están entrando, otras no tanto, pero pasan estas cosas, ¿no? Vamos por acá y terminan eligiendo al procurador, terminan eligiendo a Villarraga. O sea, hay unas... yo creo que hoy se eligió Osuna, por ejemplo. Osuna es una persona absolutamente respetable, un jurista muy destacado, muy valioso. Muy bien. Es un buen síntoma. Le da mucha estatura al Consejo Superior de la Judicatura. Hay que ver las listas. De los nombres, en las listas, usted ya puede saber qué Congreso se va a elegir. Y la verdad es que para la cabeza buscaron lo mejor, lo de mostrar, por ejemplo aquí, es que Gerlain representa ese partido conservador, ahí están, así son los conservadores mermeladescos y arbitrarios, 40 años llevan el Congreso Gerlain. Yo quiero ir al Congreso, ¿sabe a qué? ¿A qué? A reformar, máximo 2 periodos en el Congreso, en el Consejo, en la JAL, eso es una vagabundería para volver un negocio, hay que limitar cuál es el legado de Gerlain del país, 40 años, más de 10.000 millones solo en honorarios. Supongamos que Gerlain solo se queda con los honorarios. Entonces, con las listas, uno ve a Carlos Fernando Galán, pues yo votaría por usted, por ejemplo, en otras circunstancias, no en estas. Pero en el cuarto renglón está Daira. Entonces Daira, la de la gata en Cartagena, va a ser reelegida y es de cambio radical. Digamos, hay una discusión de los derechos políticos de una persona que está elegida con curul, que tiene los derechos adquiridos y que es complejo, digamos. Pero también, es que así pasa en todas las listas. En la primera se pone la gente a demostrar, pero hay que desmenuzar y ahí empieza a ver, pues, de ahí yo le digo a María Jimena, este Congreso solo va a tener 3, 4 caras nuevas, las notables veteranos que vienen con una experiencia larga, como Uribe, como Serpa, como Navarro, pocas figuras nuevas, renovadoras, con mucho que aportar, y viene el bloque de la Unidad Nacional, una fuerza de los cristianos fanáticos, ojo, pero que están no solamente están metidos en el Partido Liberal, en casi todos los partidos hay su iglesia y es una competencia por traer las iglesias fanáticas, porque es respetable el trabajo de las iglesias en nuestro país, pero las que hacen proselitismo religioso, hay que ver. Yo sí creo, María Jimena, que hay más allá, digamos, de que de pronto no hay tanta renovación, esperamos que sí haya mucha renovación en el Congreso, que haya un cambio sustancial de la composición del Congreso.
Yo creo que tomas una ciudadanía que es mucho más participativa, mucho más activa, que hay canales de comunicación y de veeduría a la labor que cumplen los funcionarios públicos, especialmente en el Congreso, mucho mayores que antes. ¿Quién es el procurador? No, me refiero a la ciudadanía, digamos. Eso ayuda. No, me refiero a la ciudadanía un poco para controlar al Congreso. Yo creo que eso ya está jugando cada vez un papel más importante. O sea, antes rara vez, digamos, había una veeduría a las votaciones que se hacían en el Congreso. Era de vez en cuando que miraban alguna cosa. Ahora la mayoría de los medios están ahí pendientes, la ciudadanía está ahí pendiente. Que tampoco se puede ir al otro extremo, digamos, porque muchas veces... Pero ¿cómo hacemos para romper esas relaciones? O sea, si queremos cambiar este país y si uno quiere entrar al Congreso, uno tiene que darse unas pelas muy duras. Claro, yo por ejemplo ahorita, Angélica no lo ha mencionado, pero yo me di pelas perder 250.000 votos del partido. ¿A quién sacaron? No mencionar nombres, en La Guajira, en el Bolívar, en Cundinamarca, en el Chocó, en Santander, complejas, más de 250.000 votos. Mire lo que pasó. Es que no se puede lograr toda la noche a la mañana, pero en mi lista, es un avance bien importante. En mi lista un candidato pretendía estar en la lista verde a la Cámara. En un buen análisis sacaron gente de dudosa procedencia, platas raras, y a ese señor lo sacaron. Y hoy viendo en internet, se inscribió en el PIN. Entonces es muy difícil la renovación, se necesita esa información, ese seguimiento. La silla vacía, castigar cuando el partido vaya a perder la curul del bandido, ahí va a pensar dos veces a quién mete en la lista. Hoy me enteré. El último minuto para Guillermo. No, iba a decir, no lo sabía, me enteré hoy, que la dirección del Partido Liberal excluyó al hijo del gobernador Guerra Tulena de la lista del Senado. Yo no lo sabía, me parece una decisión valiente, porque es un apellido de tradición, es el hijo de un gobernador en ejercicio, ese no es un tema fácil, y sin duda se van a perder votos, pero es una decisión muy responsable desde el punto de vista político. Bueno, en todo caso, ustedes verán que comienza un debate a raíz de lo que pasó con Gustavo Petro. Yo creo que eso también va a cambiar muchas fichas y el mapa político de este país de alguna manera lo va a cambiar, y espero que el debate sea aún más interesante cuando entre en la recta final. Los invito de nuevo, ya con las cosas más afinadas, estarán ya atravesando todo el país en campañas. De verdad, los invito. Ya lo hemos atravesado. No por eso, pero que otra vez, sí, bueno, otra vuelta. Otra vuelta. Bueno, y a ustedes los espero en otro tema, con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches y hasta luego.